presidente César Picón. Buenos días, César, ¿y qué opina sobre el Estatuto de Migración en Colombia? Juan Pablo, buenos días para usted, para todo el equipo, para Julio, Gerardo, para la audiencia. Lo considero sumamente conveniente, no solamente desde el punto de vista humanitario, para poder regularizar las posibilidades de construir una vida por parte de los migrantes venezolanos, sino también para justamente tratar de establecer algún mecanismo que permita tener registrados a esa gran cantidad, esos ya casi 2 millones de ciudadanos venezolanos que se encuentran en Colombia y que de alguna manera están sin identificación. No podemos de alguna manera saber dónde se encuentran, cómo viven y en qué actividad están desarrollando su cotidianidad. Eso es muy importante y creo que es uno de los reclamos que han venido haciendo inclusive muchos alcaldes del país, de tal manera que puedan llegar a tener la posibilidad de tener registrados y identificados a esos migrantes que se encuentran en sus ciudades. Su opinión sobre el estatuto para los venezolanos. ¿Hay que apoyarlos, hay que recogerlos, hay que ayudarles o hay que sacarlos del país? No, esto es un tema netamente humanitario. La opinión pública tiene que tener claro que en su momento los colombianos padecimos una situación similar cuando muchos colombianos veían una posibilidad de mejorar sus ingresos en la hermana República de Venezuela. Muchos emigraron a Venezuela buscando un mejor futuro y puedo decirles que hoy muchos colombianos son testigos de que Venezuela le dio una gran oportunidad a los colombianos, los acogieron, los trataron bien. Y yo creo que esto es un tema netamente humanitario, que eso es una estrategia muy bien pensada por el presidente Iván Duque, porque aquí no se están mirando los intereses políticos ni personales de Iván Duque, ni del Centro Democrático. Estamos hablando de que vemos todos los días en las carreteras de nuestro país venezolanos con niños, con bebés en coches, y vemos un sufrimiento que obviamente nosotros como venezolanos nos duele y que creo que tenderle la mano a unos venezolanos que salen huyendo de un régimen, eso sí es una dictadura, eso sí es un régimen lo que hace Nicolás Maduro, pues hombre, bienvenidos al territorio nacional, muy bien pensado, y creo que hay otras cosas que quiero aclarar, pero adelantado un poco el programa, porque me parece que sí es valioso resaltar algunas cosas frente a este tema. César, dice Alexander López, el senador, que en Colombia hay una dictadura. Ayer en Semana TV, Gustavo Petro dijo que Maduro se parece a Duque, prácticamente defendiendo su gestión a pesar de que dijo que hay distancias. ¿Usted cree que hay régimen en Colombia, régimen en Venezuela o régimen en ambas? No, yo creo que es exagerado quizá calificar de dictadura el esquema político que ha venido montando el uribismo en Colombia. No obstante, sí, yo lo califico como un régimen, o más bien como un modelo tiránico, un modelo que transgrede muchos de los elementos del Estado de Derecho que pueden garantizar en largo plazo la democracia. Creo que todavía tenemos la posibilidad de vivir en un país democrático con garantías, pero sí me parece que el uribismo en general es una amenaza para el futuro de la democracia del país. Sí creo que en el mediano plazo podría convertirse en un régimen dictatorial de derecha. Lo ha intentado ya, ha intentado copar todas las instancias de control político, de ese balance de poderes que se requiere en el país, ha tratado de eliminarlo. Ha tratado de controlar la justicia, controla el legislativo, actúa también de una manera bastante arbitraria en cuanto a la toma de decisiones que le competen a la nación, inclusive en el ámbito internacional, como la equivocada estrategia que ha venido teniendo con el país vecino de Venezuela. Y en general, pues sí me parece que en el futuro, en el mediano plazo, podría convertirse en una amenaza que pudiera llevar a Colombia al totalitarismo. Yo creo que tenemos que recuperar la posibilidad de elegir democráticamente en Colombia gobiernos que le garanticen que los derechos de los ciudadanos se cumplan, los de todos los ciudadanos, que no haya un sesgo exclusivamente hacia una militancia, hacia unas personas que creen que
a través de la guerra, que a través de la explotación de los recursos naturales, que a través del totalitarismo político, como ha venido queriendo implementar el uribismo, es la única manera de que tengamos futuro en Colombia. Yo creo que aquí hay la posibilidad de construir otra realidad, de construir otra historia para el país, y en ese sentido creo que es importantísimo que los ciudadanos entremos cada vez más a generar un mayor conocimiento, un mayor entendimiento de las realidades que vivimos en Colombia, a saber que estamos viviendo en un país con una desigualdad abrumadora y con unos desarreglos institucionales que han llevado a que en Colombia se profundice la pobreza, la economía no pueda crecer de la manera que se debe, y por eso pues ojalá esperemos que el año entrante haya un cambio total, no solamente en cuanto a la elección del legislativo, la elección del presidente de la República, que yo espero que sea de la alianza de centro-izquierda, y de esa manera podamos empezar a hacer una transición hacia una democracia mucho más real y pura en el país. ¿Por qué el uribismo no es un modelo totalitario y tiránico en Colombia, Holman? Primero que pues decirle al doctor Picón que está muy equivocado. Los ladrones le dicen a los policías tiranos, y el temor de la delincuencia, de los terroristas, de los narcotraficantes en este país es Álvaro Uribe Vélez. Pero le quiero decir también al doctor Picón que el uribismo no tiene gobierno. El que tiene el gobierno hoy es el Centro Democrático, es un partido legítimo y, como su nombre lo dice, es democrático. Aquí no existe ningún régimen. Esa es la historia fabulesca que le han querido contar a los colombianos, que esto es un régimen, porque lo que ha querido siempre los sectores de izquierda es subir y tomarse el poder, y tomárselo para qué o por qué. Ayer veíamos también una expresión muy clara, que me pareció además temeraria, del señor Gustavo Petro, donde además asegura de que va a revisar muy bien el tema de la extradición. Estaba hablando de que muchos convenios con gobiernos se van a acabar y que no se le va a arrodillar a grandes gobiernos. Eso es un mensaje claro para el gobierno de los Estados Unidos. Habla muy bien sobre el tema de la extradición y eso me preocupa mucho. Pero yo además le quiero decir al doctor Picón que la piedra en el zapato de muchos sectores políticos en Colombia ha sido Álvaro Uribe. Es que yo le quiero recordar al doctor Picón que en el año 2002, en el Caguán, las FARC se refortalecieron y desafortunadamente no contaban de que el señor Álvaro Uribe iba a ser presidente y que le acabó con todos los planes. Lo que quieren es sencillamente tomarse el poder, y lo dijo ayer Gustavo Petro, que no le bastan solo 4 años, que él necesita un poco más, y ahí nos está dando unos visos de lo que puede ser un gobierno de izquierda. Hombre, yo siempre he dicho, a los criminales les preocupa los gobiernos democráticos, y eso es lo que ejerce Iván Duque en Colombia. El uribismo es un partido, no, el uribismo, somos un poco de colombianos que tenemos gratitud con el presidente Uribe, porque conocemos la historia, porque a nosotros no nos pueden engañar. Podrán engañar a algunos jóvenes que no conocen la historia y que no leen, pero a nosotros no nos pueden meter los dedos a la boca, porque es que nosotros lo vivimos, doctor Picón. Y esa historia fabulesca que usted cuenta de que poder tomar el poder o querer subir al poder, pues yo creo que soñar no cuesta nada. Nosotros los uribistas somos optimistas y sabemos que el Centro Democrático es un gran partido y que hoy muchos colombianos coinciden con nosotros, y es que tenemos que combatir ese crecimiento criminal, pero además tenemos que acabar con ese caldo de cultivo que es los cultivos de coca y los cultivos ilícitos. Estamos muy claros y sabemos muy bien que el presidente Iván Duque ha hecho un excelente gobierno. Doctor Picón, democrático, yo le pido por favor que diferenciemos las cosas. Dictadura la de Venezuela, donde el señor Maduro no quiere soltar, dictadura la de Cuba. Y nosotros no podemos confundir una cosa con otra, no podemos confundir peras con manzanas. Y el gobierno legítimo de Iván Duque hoy está dando un buen mensaje, precisamente tocando el tema de los venezolanos que están en Colombia. Esto es un tema humanitario, pero le quiero decir además cuál es la preocupación de esos sectores, y lo voy a decir de una vez. Cuando nosotros llegamos a Venezuela, los venezolanos eran flojos y no les gustaba trabajar. Y resulta que el colombiano llegó a trabajar y a producir. Y resulta que muchos sectores de izquierda aquí en Colombia se acostumbraron a que el gobierno les tiene que dar. Y resulta que llegaron una cantidad de venezolanos a trabajar, a producir y por menos plata. Y entonces, ¿qué hicieron todos esos que estaban exigiendo como si fueran divas?
pues desafortunadamente no tienen nada de qué comer y los venezolanos sí están trabajando, llegaron a hacer un aporte a la economía colombiana y eso hay que enaltecer, así como llegamos los colombianos, más de 5.200.000 colombianos llegamos en los años 80 y 90 a Venezuela, pues hombre, bienvenidos los 1.700.000 que hoy están en territorio nacional y los 2 millones o los 3 millones que muy seguramente en 5 o 10 años serán 3 millones de votos más para la democracia colombiana. ¿Qué piensa, doctor Picando, de lo que está sucediendo en la capital del país, donde se está enfrentando también ideológicamente sobre este tema de los venezolanos, Claudia López, por el asesinato de un policía, etcétera, contra el presidente Duque? Lo que está pasando con los venezolanos y las discrepancias entre López y Duque. No, me parece muy equivocado estigmatizar a una población y en eso no he estado de acuerdo con la alcaldesa Claudia López ni con algunos otros políticos que en dado momento han querido endilgarle una condición de delincuentes a las personas que llegan de Venezuela. Me parece que es sumamente equivocado y sumamente peligroso, puesto que pone en riesgo en general a la población. Nadie distingue quién puede llegar o no a cometer un delito, sino que en general pues todos, según los comentarios públicos que hacen algunos dirigentes, pues en general todos los venezolanos atienden a una conducta delictiva, lo cual es absolutamente falso. Quiero agregarle algo al doctor Holman frente a lo expuesto hace un momento, y es lo siguiente, es que yo no sé si él lo hizo o no lo hizo, no me estoy refiriendo en lo personal a él, pero usted dice que ustedes no se dejan engañar, pero sí el uribismo engaña a la gente de una manera descarada. En el año 2016, para que ganara el no en el plebiscito por la paz, se valieron de todo tipo de mentiras y de falsedades para venderle una historia completamente equivocada y tergiversada a los colombianos y a los electores. Dijeron que los guerrilleros iban a ganar más sueldo que lo que gana el grueso de los colombianos. Dijeron que le iban a quitar las mesadas pensionales a las personas para financiar los acuerdos de paz, que el próximo presidente iba a ser Timochenko. Y en el 2018 volvieron y repitieron la estrategia, que si ganaba cualquiera que no fuera el candidato del uribismo, entonces Colombia iba a convertirse en una segunda Venezuela, que iban a expropiar las tierras, que le iban a quitar las empresas a los empresarios y que iba a haber un retroceso en el país, lo cual por supuesto que no es cierto. Entonces, han renunciado a los argumentos, han renunciado a un debate serio y de altura. Reitero, no estoy diciendo que Holman Guevara lo haya hecho, pero sí muchos dirigentes del uribismo. Diría que la gran mayoría de los dirigentes del uribismo han utilizado ese tipo de estrategias para poder hacerse al favor popular. Y eso me parece sumamente equivocado y peligroso para la democracia. Si es que vamos a tener un debate de altura, tenemos que hablar de cuáles van a ser las transformaciones que van a producir, pero transformaciones reales, no volverle a decir a la ciudadanía que les van a dar más salarios y menos impuestos, cuando lo que han hecho ya en estos casi 3 años de gobierno es todo lo contrario. Más impuestos para la clase trabajadora, la clase obrera, más gabelas para los grupos poderosos económicos y, por supuesto, un aumento de salarios que no ha sido como el que prometieron en campaña. Pues se comprometió el presidente Duque en campaña, lo recuerdo muy bien, a que no iba a permitir la implementación del fracking en el país. En este momento ya Ecopetrol está haciendo los pilotos y probablemente antes de que se vaya este gobierno vamos a tener fracturación hidráulica en Colombia con las consecuencias ambientales que eso puede llegar a tener. Entre muchas otras de las falsedades y mentiras que vendieron en campaña y que seguramente ya están alistando también el repertorio para las próximas elecciones. De manera pues que aquí el miedo que quieren venderle a la ciudadanía frente a la posibilidad de cambio que están planteando los otros sectores que no son cercanos al uribismo, pues es la estrategia que quieren, con la que quieren tratar nuevamente de engañar a la población. Ahí es muy importante que la gente, reitero, no que crea lo que necesariamente tiene que decir uno u otro candidato o uno u otro sector político, sino que hagan una reflexión profunda de cuáles son las condiciones económicas, sociales y ambientales que tiene el país. ¿Qué es lo que proyecta cada uno de los posibles candidatos? Y de esa manera tomen una decisión. César, es innegable que para miles y miles de colombianos se requiere un cambio en Colombia, pero mi pregunta puntual es, ¿el cambio es Gustavo Petro? Para mí, en mi concepto personal, Gustavo Petro es el que mejor encarna las posibilidades de construir una democracia real en Colombia y sobre todo, diría yo, al momento, frente a los candidatos que hay en este momento, que es el único que sería capaz de
hacer el sacudón que se requiere en este país para producir esas reformas sociales, que si ahora tenemos tiempo puedo empezar yo a comentarlas en detalle, pero necesariamente tiene que haber un gobernante salido del establecimiento que realmente represente los sectores populares del país y que por supuesto tenga la capacidad y el liderazgo para generar un proceso de transformación Gracias César. Holman, pues es respetable que miles y miles de colombianos quieran hacer un cambio en Colombia. La pregunta es, ¿será Gustavo Petro el colombiano ideal que tenga el talante suficiente, la tolerancia suficiente, la decencia, la gallardía para darle equilibrio no solamente a los más necesitados, como él lo afirma, sino también a los otros sectores económicos de nuestro país? Bueno, yo quiero que la opinión pública, y le agradezco mucho a Ecos del Conviene por ese espacio, yo quiero decirles que se lo voy a poner en contexto y en un ejemplo muy fácil de entender. Si tenemos a un personaje como Garavito, que violó una cantidad de niños impresionante en este país, y deciden mañana colocarlo como director del bienestar familiar. Entonces la gente va a decir, ¿y un violador como director de bienestar familiar? Hay que recordarle a la opinión pública quién es Gustavo Petro primero que todo. Y Gustavo Petro fue guerrillero, fue un secuestrador, fue un terrorista. Y yo no puedo creer que hoy un personaje de esos venga a dar cátedra de cómo manejar un país o cátedra de moral. Recuerden muy bien, señores, que el señor Gustavo Petro atentó contra el Palacio de Justicia y lo hizo en un acto terrorista. La gente tiene que entender que Gustavo Petro... Pero él dice que no estuvo en el holocausto. No, pero por supuesto, es que yo no puedo decir, nada que ver. Yo no puedo decir que algo llegue a pasar hoy en el Centro Democrático y es que no, es que yo no soy uribista. Aquí hay cosas que no se pueden negar. Gustavo Petro es el mayor generador de odios en Colombia. Y yo creo que esta tal vez es la última oportunidad que tiene de participar en las elecciones presidenciales. Pero la opinión pública también tiene que tener claro que a Gustavo Petro se lo entregamos ya ensayado. Mire la gestión nefasta que hizo siendo alcalde de Bogotá. El tipo es un arbitrario, es un derrochador de dinero y que lo que le espera a los colombianos muy seguramente no es que se dé la expropiación, pero sí que le suba los impuestos a los predios para que no puedan pagar los impuestos y la gente salga a venderlos y entonces muy seguramente ese gobierno va a querer comprarlos a buen precio. Yo creo que la opinión pública tiene que tener claro que para presidente de Colombia se tiene que elegir a personas honorables. No necesariamente tenemos que decir que el Centro Democrático va a poner un presidente, pero sí creo que hay unos candidatos muy importantes que han mostrado rectitud de ser personas honorables y de ser personas que en las gestiones que han ejecutado, digamos, a lo largo de su vida política ha sido ejemplar. Pero yo no creo que el señor Gustavo Petro sea esa persona ideal, un tipo que todo el tiempo está atacando, generando odios, un tipo que fue un criminal y el que es criminal no podrá borrar esa huella indeleble de criminal. Por eso creo que a Colombia le puede dar una gran oportunidad. Pues hombre, digamos, aquí está el Centro Democrático jugando, pero hay muchos candidatos más. Colombia puede elegir al que quiera, menos a los sectores de izquierda y menos a un Gustavo Petro. Eso sería lo peor que le podría pasar a la democracia colombiana. Doctor César Picón, muchas gracias por estar hoy en Econoticias. Muy amable. Juan Pablo, gracias por la oportunidad y un saludo al doctor Holman y a toda la audiencia. Doctor Holman Guevara, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a usted, doctor Juan Pablo, a Ecos y al doctor Picón por acompañarnos hoy.